Me llamo Andrés Linares Capel. Me llamo Javier Maestro. Marinieves Moral Montero. Benito Laiz Castro. Pues me detuvieron en 3 ocasiones. La primera fue en 1971, lanzando panfletos contra la ley de orden público en la piscina universitaria. La segunda vez fue en 1974, porque sospechaban que yo estaba en el aparato de la Liga, cosa que era cierta, claro, y me estuvieron siguiendo bastante tiempo hasta que hubo una redada con universitarios y entonces me vinieron a casa pistola en mano para llevarme a la DGS. Y bueno, la tercera detención, que no he dicho nada sobre ella, fue ya en la época de la transición y coincidió justamente con el primer día cuando se reunían las Cortes y el rey tenía que decir que iba a ser constitucional y no sé cuánto, y me detuvieron porque delante de las Cortes gente de la Liga y supongo que de otras organizaciones exigían la legalización de todos los partidos obreros. El 14 de diciembre de 1970. Me detuvieron en el año 73 y en el año 75. Pues en el 73 estuve 3 días en la DGS y en el 75 una semana. Pues concretamente fueron en 3 ocasiones. La primera en diciembre del año 70, la segunda en enero del 72 y la tercera creo que fue en abril o mayo del 73. Bueno, yo estaba sobre todo en las comisiones obreras de entonces de químicas y también en ORT. En el PCML y en el FRAP. En la Liga Comunista Revolucionaria. En el PC. Me torturaron psicológicamente porque, claro, subir y bajar las escaleras donde estaba Saturnino, Iago y compañía, pues ya eso ya suponía un reto el ver si aguantabas o no, porque realmente no dormías, no comías tampoco, y entonces, bueno, pues el estado anímico poco a poco se va derrumbando. Sí. Malos tratos, diría yo, no sé si llamarlo tortura, sí. Pues el sitio más siniestro del mundo. Pues un sitio bastante siniestro, porque claro, no tiene nada que ver con la imagen que da ahora, que le han lavado la cara y parece otra cosa, pero en aquellos momentos era un sitio sórdido y que la verdad inspiraba bastante miedo. La DGS, pues malamente, en una celda aislado todo el tiempo, una celda de paredes de gresite, eso sí, me permitía contar todos los cacharritos de gresite para entretenerme, y luego me subían de vez en cuando, por la tarde, por la noche, y luego tenían ahí el especialista que era el Torcuato, que era un alférez provisional, que le llevaban por las tardes allí para putear a los detenidos. Se ponía en la mesa enfrente de ti, te cogía de los pelos, te daba contra la mesa y recitaba: si pública es la mujer que reputamos por puta, república ha de ser doblemente prostituta, y si alguien se dice hijo de la república, no cabe duda que es un hijo de la Gran Bretaña, dándote golpes en la cabeza contra la mesa. Pues con auténtico terror. Sí, me pasaron a Carabanchel a disposición del juzgado y seguía a disposición de la policía, no obstante lo cual yo al juzgado le dije todas las cosas que me habían hecho y estuve en Carabanchel 3 meses aproximadamente. Pues sí, en la primera vez me llevaron a la cárcel, la segunda vez también. Luego me juzgaron y me condenaron a 10 años de... Y la segunda, ya pasé a Carabanchel, porque me impusieron lo que llamaban una multa gubernativa,
con prisión sustitutoria. O pagabas 100.000 pesetas, que en aquel momento era una fortuna, o pagabas con cárcel. Mi familia, cuando se enteró, vino a Madrid y quería pagar la multa. Yo me opuse y dije que aunque pagaran, tenía que firmar yo y que por lo tanto iban a tirar el dinero. Entonces, pues estuve los 2 meses que me tocaron en la cárcel de Carabanchel. Pues un centro de memoria, evidentemente, y que a las nuevas generaciones, sobre todo, les permita conocer lo que fue realmente aquello y que le enseñen la parte que vivimos nosotros, es decir, el patio ya no, porque está totalmente cambiado, pero lo que eran las celdas, la parte del sótano, que todavía conserva una imagen bastante siniestra. Pues buena pregunta, porque realmente convertirlo en un centro de memoria democrática y señalando lo que fue la DGS durante un largo periodo, de forma que nadie olvide lo que fue este país en esa época. Bueno, aparte, además de lo de esto que ya está muy dicho, del lugar de memoria y de que haya una placa y todo eso, yo creo que estaría bien también que figurasen algunos nombres, por lo menos, de los torturadores, como el Jaime Gilabert, que era el jefe del grupo mío, Domingo Benayás Saiz de Rozas, que a ese se le cayó luego un detenido en Valladolid por la ventana, casualmente, que fue uno de los que me tocó a mí. En fin, que dase constancia de lo que se ha hecho allí. Pues que se le reconozca como un lugar de memoria y y qué es lo que pasó allí, ¿no? Que la gente sepa que era un sitio de tortura, ¿no? Y donde la gente incluso hasta perdía la vida. Vamos a iniciar el tercer bloque de este acto y es el turno ahora para los responsables de memoria de los grupos parlamentarios comprometidos con nuestra memoria democrática, claro. Intervendrán Paco Gracia, secretario de Memoria Democrática de Podemos, Nahuel González, diputado de Izquierda Unida, dentro del Grupo Parlamentario Sumar, y Raúl Díaz Marín, diputado por el PSOE, por La Rioja, en el Congreso de los Diputados, y portavoz del Grupo Parlamentario en materia de memoria democrática en la Comisión Constitucional. Pero antes vamos a volver a escuchar a Paz Romero, esta vez con un poema de Mario Benedetti. Bueno, Mario Benedetti, que también sabía bien de lo que hablaba. Voy a recitar el poema Alguien. Alguien limpia la celda de la tortura, que no quede la sangre ni la amargura. Alguien pone en los muros el nombre de ella, ya no cabe en la noche ninguna estrella. Alguien limpia su rabia con un consejo, la deja brillante como un espejo. Alguien piensa, ¿hasta cuándo? Alguien camina, suenan lejos las risas, una bocina y un gallo que propone su canto en hora, mientras sube la angustia a la voladora. Alguien piensa en afuera, que allá no hay plazo, piensa en niños de vida y en un abrazo. Alguien quiso ser justo, no tuve suerte. Es difícil la lucha contra la muerte. Alguien limpia la celda de la tortura, lava la sangre, pero no la amargura. Gracias. Soy Paco Gracia, soy el responsable de Memoria Democrática de Podemos. En primer lugar, lo que quería era dar las gracias a UGT por acogernos, a los colectivos por invitarnos. Estamos aquí para pedir algo tan sencillo como necesario, y es que se reconozca oficialmente lo que todas sabemos, lo que sabe la historia, como demuestra el libro de Pablo Alcántara, lo que sabéis las víctimas y lo que debería saber cualquier demócrata, que la Real Casa de Correos, antigua Dirección General de Seguridad y hoy sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, fue un centro de tortura y represión del franquismo, y por eso debe ser declarado lugar de memoria.
Porque por esos sótanos pasaron cientos de personas que fueron detenidas, que fueron golpeadas, que fueron torturadas por el simple hecho de pensar diferente, por ser comunistas, por ser feministas, por ser sindicalistas, como hemos visto aquí, solo por tener conciencia y por pelear por la democracia. Por eso estamos aquí hoy, para pedir que esos muros hablen y que digan los nombres de Rosa García, de Inmaculada Pardo, de Julio Pacheco y los de tantas personas que pasaron por allí. Que pasaron por ese infierno. Un infierno que algunas personas quieren blanquear. Porque cuando Ayuso dice que las placas que hay ahora unen y que la que queremos poner, que la que queréis poner, dividen, yo no puedo hacer otra cosa que darle la razón. Estar a favor o en contra de que en la Dirección General de Seguridad, de que la Comunidad Autónoma de Madrid sea declarado como lugar de memoria, diferencia y divide entre demócratas y franquistas. Divide entre personas que apoyan la memoria y entre personas que viven a costa del olvido de los demás. Es por eso que, además de recordar estos hechos, yo quiero hablar un poquito también de la ley de memoria. Frente al cinismo de Ayuso, quiero hablar un poco de la ley de memoria, que sabéis, que sabe Rosa que desde Podemos la defendimos fervientemente, yo en particular, porque pensábamos que gracias al artículo 2 que pedía que todas las leyes españolas fueran interpretadas conforme al derecho internacional, pensábamos que gracias a eso se iba a poder juzgar los crímenes del franquismo, pues 3 años después no se ha juzgado ningún crimen. Entonces, ante eso, lo que yo me pregunto es, ¿está la ley mal hecha o es que nuestros jueces 50 años después de la muerte de Franco siguen siendo franquistas? Si la respuesta es que la ley está mal hecha, ante otras leyes que se han dicho que están mal hechas, no se tardó nada en cambiarlas. Pues si la ley está mal hecha, cambiémosla otra vez. Pero si la respuesta es que los jueces son franquistas, pues digámoslo, mirémosles a la cara y hagamos que sean ellos los que pasen vergüenza, porque son ellos los que están al otro lado de la democracia. Podemos, en su momento lo dijimos, y casi nos empapelan por decir que los jueces eran franquistas. Lo seguimos pensando que la judicatura nos demuestra, y nos lo demuestra también la historia, es heredera del franquismo. Porque solo, además, cuando se haya hecho justicia con los crímenes del franquismo, será cuando hayamos homenajeado de verdad a las víctimas. Podemos hacer homenajes, podemos declarar lugar de memoria. Está muy bien y es necesario, pero también, por favor, juzguemos de una vez por todas a los criminales. Aquí se ha dicho que se pongan sus nombres y creo que está bien, pero también esos nombres deberían ir a un juzgado. Porque igual que estamos haciendo hoy, trabajando todas juntas con firmeza, creo que deberíamos hacer lo mismo a la hora de exigir la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que se aplique de verdad con firmeza, que las delegaciones del Gobierno prohíban esas manifestaciones. La ley lo permite, ¿por qué no lo hacen? No tenemos que esperar a que un juez diga sí o no. La ley permite a las delegaciones del Gobierno decir esta manifestación va a ser franquista. O es que cuando alguien nos pide, cuando desde la Falange piden manifestarse el día 20N, nadie piensa que van a sacar una bandera del pollo. Pues no lo sé, yo creo que es algo que es bastante obvio. Así que, por favor, sigamos trabajando con firmeza, sigamos el ejemplo de los colectivos y pidamos que la ley permita que sea un lugar de memoria la antigua Dirección General de Seguridad, porque sin memoria no hay democracia y sin justicia nunca vamos a tener futuro. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí es un enorme placer estar hoy aquí, viendo tanta gente conocida, muchos y muchas referentes. Como diputado de Izquierda Unida no puedo nada más, ¿no?, que sentirme en casa y sentir que esta pelea, ¿no?, que estamos llevando a cabo todas juntas y de forma unitaria, va a llegar y va a tener sus frutos y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Mirad, a mí me ha tocado defender el debate de la DGS en diversas comisiones parlamentarias frente a Vox y también al Partido Popular, donde abiertamente defienden, ¿no?, que la memoria no importa, que qué más da la memoria democrática. Los de Vox directamente hacen apología del franquismo, les da completamente igual. Y bueno, uno en el Congreso se siente a veces un poco, ¿no?, solo allí en esas salas, pero reconforta mucho saber que detrás están la sociedad civil organizada, están las víctimas. Y mirad, yo vengo de Valencia y por eso hablo con un poco de optimismo, a pesar de la situación actual, ¿no?, pero tuve la suerte de ver abrir las primeras fosas de Paterna, de aquella legislatura de la esperanza, ¿no?, del primer Botanic, del Gobierno de la Diputación, en la cual pues nos tocó abrir entre lágrimas, pero también entre sonrisas, porque al final
pudimos darle a algún hijo y alguna hija su cuerpo, abrir aquellas fosas que durante tantos años quedaron olvidadas, ¿no? Ahora no podemos perder más el tiempo y esto tiene que ser una realidad. La DGS tiene que ser un lugar de la memoria y por eso esperamos que el Gobierno de Madrid, y le exigimos al Gobierno de Madrid, cumpla esa resolución judicial y convierta la DGS en un lugar de la memoria. Sé lo que significa para todos y para todas, sé que hay mucha gente que sufrió la represión y que hoy en día necesita ver ese espacio como un lugar de la memoria, pero para nosotros y nosotras, para la gente de Izquierda Unida, es un lugar donde nuestros máximos referentes fueron represaliados, donde aquel padre también de la democracia como Julián Grimao fue vilmente torturado y asesinado, y vamos a conseguir que este lugar sea un lugar de la memoria. Yo aprendo mucho de las víctimas y escucho mucho a las familias y tengo claro dos cosas, y con esto voy acabando. La primera es que ellos no quieren que se convierta en un lugar de la memoria porque significa aceptar que no ganaron. Y es la realidad, ellos no ganaron. Mientras hubo gente organizada durante la dictadura, mientras hubo gente que defendió desde el sindicalismo, desde los barrios, asociaciones de vecinos, partidos revolucionarios, no ganaron. Y eso les duele. Y en segundo lugar, y aquí creo que debemos de abrir una reflexión colectiva, debemos de reivindicar la memoria también con optimismo y con valentía. Yo tengo la suerte y el orgullo de ser hijo de mi madre luchadora contra la dictadura argentina. Y en Argentina la memoria se reivindica también a veces con orgullo. Y creo que debemos de decir, ¿no?, como se decía en los vídeos, a qué organizaciones pertenecían los compañeros y compañeras que fueron torturados en la DGS. Decirlo con orgullo. Y yo quería citarlos. Me hacía ilusión hoy especialmente, que estamos en un espacio como este, me gustaría citar, en fin, a los anarquistas, las anarquistas, a los comunistas, socialistas, republicanos, a los sindicalistas, de los 3 sindicatos que hoy han hablado, pero también de muchos otros, a la gente del Partido Comunista de España, a la gente del Partido Socialista, a la gente del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana, del Partido de la Unificación Marxista, del Frente Revolucionario Antifascista, de la ORT, del Movimiento Comunista, del PSUC, al movimiento vasco que fue represaliado brutalmente en la DGS, a Izquierda Comunista, a la Juventud Obrera Cristiana, a los curas obreros, a los insumisos, al Partido del Trabajo de España, incluso al Partido Carlista, a la Juventud Obrera Cristiana, al Partido Socialista Alliberament Nacional, al movimiento de Objeció de Consciència, a todas las feministas, al movimiento LGTBI, al movimiento trans, al movimiento vecinal, y me dejo muchos y muchas. Tenemos que reivindicarlo con orgullo porque consiguieron la democracia y porque lucharon por una sociedad que aún está por llegar. Y eso Ayuso ni ningún gobierno de esta panda de fascistas lo va a conseguir. Y ante eso, una cuestión básica: unidad. Unidad por la memoria, unidad de todas y de todos con la cabeza alta, en Madrid, en Valencia y en el resto del Estado español. Muchas gracias y gracias por invitarnos. Bueno, muchísimas gracias al movimiento memorialista madrileño por vuestra invitación para participar en este acto que, en ausencia de un evento institucional, que sería el deber legal que le correspondería al Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid en la antigua Real Casa de Correos, bueno, pues en este espacio, ¿verdad?, además el de la sede de la Unión General de Trabajadoras y de Trabajadores, pues lo estáis haciendo, ¿no? El movimiento memorialista que tanto ha hecho por conservar, obviamente, la democracia en los peores momentos. Estando, obviamente, en esta casa, no puedo sino referirme a todos vosotros y a todas vosotras como compañeros y compañeras. Y es verdad que, como decía Nahuel, pues aquí estamos personas de diferentes ideologías, de diferentes sensibilidades, de diferentes formaciones políticas, y estoy convencido que personas con diferente orientación de voto, pero realmente todos somos compañeros, porque todos y todas somos militantes en la memoria democrática, y eso ya es un motivo de celebración en nuestro país. Y veréis, comprenderéis que siendo socialista, pues uno no está, ¿verdad?, en sus mejores días. Por eso me siento profundamente afortunado de reencontrarme en esta tarde con una de las razones principales que hacen a muchos progresistas precisamente militar en las filas socialistas, que es el de encontrar espacios de memoria limpia y de memoria digna. En los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, como bien ha dicho antes Ramón, pues siempre hubo un comunista, un anarquista, un sindicalista que se levantó frente al abusador. Y la historia de España también está llena
Está llena de socialistas valientes, también lo ha recordado antes Isabel, de socialistas valientes como Tomás Centeno, torturado hasta la muerte por la maléfica, ¿no? Es que no sé ni cómo denominarlo, me tendré que leer el libro de Pablo, hasta la muerte, ¿no? Por la DGS, y que se dejaron la vida, la salud, incluso hasta la razón, por luchar en contra del opresor. Eso lo han hecho también muchísimos socialistas y lo hicieron en el franquismo y también en la lucha contra el terrorismo. Y precisamente cuando en días como este en el que pues uno tiene la sensación de estar en la lona, de morder el polvo, cuando a uno, ¿no?, a veces le asaltan dudas de su compromiso militante en la política, en la memoria, en la democracia o en el Partido Socialista, pues desde luego conviene regresar a estos espacios, conviene regresar a los espacios de memoria que el movimiento memorialista madrileño hoy nos está ofreciendo, porque aquí solo hay luz entre tanta indignidad. Cuando quizá un partido político lo fundan 7 exministros franquistas, la corrupción igual no les duele mucho, pero a personas que dieron su vida por nuestras ideas, a personas que dieron su vida por nuestras siglas, unos ven cómo las están utilizando en beneficio de inventario, pues podéis comprender que es claramente descorazonador, es una absoluta vergüenza. Como vergüenza es que personas que dieron su vida para que la soberanía popular siguiera residiendo en el pueblo español, lo que hacen los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox es ponerse a derogar encima haciendo una perversión del lenguaje, hablando falsamente de concordia. Pero yo creo que esta tarde les estamos mandando todos y todas un mensaje muy claro a todos ellos, y es que no lo van a lograr, porque hay mucho más honor, mucha más democracia y mucha más España en todos los testimonios que hemos visto en los vídeos de las personas torturadas por la DGS que en todos aquellos que alzan el brazo y no lo hacen desde luego para pedir un taxi, que desde luego hay mucha más dignidad, más honor y más España en cualquier fosa común y restos todavía sin identificar, como por ejemplo los de la desbandá, que en todos aquellos que se disfrazan de neofascistas en cualquiera de sus formas. No lo lograrán, insisto, y para ello tenemos que militar, compañeros y compañeras, y con esto acabo, y ahora más que nunca, con más fuerza que nunca, en la memoria democrática. Lo decía Tony Coll, que es importante también desde los espacios de poder y que los representantes públicos consolidemos la memoria como un auténtico derecho ciudadano. Es muy importante. Y mirad, pasado mañana, prácticamente el jueves, vamos a votar una ley importante, una ley que además de aprobarse ya entrará en el Boletín Oficial del Estado, que es la modificación de la Ley de Asociaciones para consolidar la apología del franquismo como una causa de disolución de esas asociaciones. Claro, previamente ha tenido que venir esa ley del Senado. ¿Y sabéis cómo ha venido esa ley del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta? Pues lo han utilizado para hacer lo que han hecho siempre, que es clasificar a las víctimas de este país en víctimas de primera y víctimas de segunda. Le han cambiado hasta el nombre a la ley. Y desde luego han eliminado cualquier referencia al franquismo para hablar solamente de las víctimas del terrorismo. Y yo, como Nahuel, y seguramente como el compañero de Podemos, pues nos reunimos con muchas asociaciones y entidades memorialistas por todo el territorio y jamás he visto, pero nunca, a una víctima del franquismo pedir revancha. Jamás. Y desde luego nunca he visto a una víctima del franquismo intentar llevar a cabo esa revancha o intentar decir que se menosprecie a otras víctimas, como por desgracia las derechas de este país sí que lo están haciendo, considerando que hay unas víctimas de primera y otras de segunda, porque mirad, siempre que tienen oportunidad, y lo estamos viendo en muchos gobiernos autonómicos, lo que están haciendo es intentar mantener vigente ese silencio. Yo, a diferencia de Nahuel, no tengo víctimas directas familiares de la represión franquista, afortunadamente, pero sí que soy hijo y nieto del silencio, o lo que es peor, soy hijo y nieto del olvido, que ha sido un olvido impuesto en este país durante décadas. Y lo que intentan hacer derogando las leyes es precisamente devolver al armario de la infamia a las víctimas, porque hay que recordarlo, en este país las víctimas de un bando, las del bando sublevado, fueron reparadas prácticamente al instante. Lo hicieron, desde luego, en la vía pública, en cualquier plaza, y del callejero madrileño, los de aquí, desde luego, tenéis para hacer un máster. ¿Y qué pasa con el resto de las víctimas? Fueron asesinadas primero, vilipendiadas después y, por última, condenadas, ¿verdad?, a ese armario del olvido y del silencio. Así que en este mes, que también vamos a celebrar el Día del Orgullo Gay, yo propongo no sacar del armario la memoria democrática, sino que propongo destrozar
ese armario de la infamia, del olvido y de la indignidad, donde los neofascistas nos quieren colocar a todos aquellos que llevamos militando en la democracia toda la vida, pero también a todos aquellos jóvenes, y también se ha comentado, que no han votado nunca, que los quieren colocar ahí, haciendo creer para ellos que la democracia es algo que se puede dar por sentado, cuando la realidad es que el Estado social, y desde luego nuestra democracia, no es algo ordinario, sino que claramente es lo excepcional y por lo que tenemos que luchar. Así que, compañeros y compañeras, nos seguimos viendo en los espacios de memoria. Muchas gracias. Hola, me llamo Inmaculada Pardo. Julián Rebollo Cuellar. Me llamo José Cañeque Río Salido. Me llamo Fernando Navarro Bárcena. Fue en junio, no sé exactamente la fecha, en junio de 1971. Pues la primera vez que me detuvieron fue en 1977, otra vez más en el 78, en ese iba a entrar en casa y habían detenido con anterioridad a mi compañero y bueno, pues había creo que eran 4 o 5 policías, me tiraron al suelo, me encañonaron, en fin. Y luego también tuve otra en el 80, en una cita de seguridad después de una manifestación por el asesinato de Yolanda. Me detuvieron en 3 ocasiones, la primera en enero del 73, la segunda en diciembre del mismo año, del 73, y la tercera en el 76, en abril. A mí no me detuvieron, a mí me hicieron interrogatorio durante 3 veces. Pues militaba en el Partido Comunista de España, marxista-leninista, y en el FRAP. Pues yo empecé a militar en la Unión de Juventudes Comunistas de España. En el FRAP. Militaba yo en el Partido Comunista de España. Sí, con los criterios de la Convención contra la Tortura, y como entonces no existía el acuerdo, pues lo que entonces llamamos palizas, palizones. Sobre todo la vez que más me torturaron fue la primera vez. La primera vez lo más duro fue una variante de la sauna. La sauna era taparte con varias mantas, con ropa gruesa y aporrearte. Y a mí lo que me hacían era ponerme en plano inclinado, encima de un radiador, y allí es donde te golpeaban. Me dieron muchos golpes de karate, aquí en los hombros, que te quedabas sin fuerza, te quedabas desmadejado. Luego muchos pisotones, golpes en el estómago, pero la tercera fue más que nada tortura psicológica, porque me detuvieron con mi hermana melliza, y yo veía la celda en la que estaba ella y cómo estaba, y pues la verdad es que lo pasé mal. Solo psicológicas. Me subieron alguna vez, me enseñaron fotografías, que quiénes eran, quién no, algún guantazo, pero poco. Psicológico es lo que más trabajaron. Billy, el niño, que era muy malo, el policía más malo que ha habido, me pegó un zapatazo en la nuca, que me levantó casi de pies. Bueno, la primera fue la más desastrosa porque yo tenía 17 años y bueno, pues sí que por ahí apareció, entre otros, el Billy el niño, en el 77, fue en abril, y bueno, pues sí, me dieron en los pies, en fin, un poco me sacaron. Creo una de las noches, no me acuerdo cuál, me sacaron en un coche por la noche, no sé, me llevaron a Carabanchel, o sea, no sé, bueno, acojonada, claro. Pues la verdad es que un tanto extraño. Recuerdo, tengo todavía imágenes de la celda. Tenía una luz, una bombilla sin más, en la puerta, una puerta, en la contraria una ventana pequeña, muy pequeña, que no sé dónde daría, y un sitio donde te tumbabas que era de obra. Y no había eso, y luego había una escalera, subías,
y allí es donde te preguntaban y volvían a bajar. Lo único que sé es que el guardia que vaya allí había gente silbando y decía siempre, no silbes que está mal visto, aquí no lo ve ni Dios, pero bueno, decía eso. Conmigo detuvieron a más gente en la reunión, a mí no me dieron, pero sí hay compañeros a los cuales sí les dieron y lo bajaron en malas condiciones. Pues la DGS, desde luego fue, para mí los recuerdos que tengo es monstruoso. Es verdad que pierdes la noción del tiempo, es una de las cosas más graves que yo creo que se tiene, y un temor constante. Y dentro de, pues claro, 11 días, solamente para pedir ir al baño, pues eso para mí era un problema muy gordo, porque el policía estaba detrás, no cerraban las puertas, y eran esos váteres, no sé cómo les dicen, que no son tazas, sino es con la forma de los pies, no sé cómo se llaman, como fosas sépticas, ¿no? Todo muy sucio, esa manta asquerosa que te daban. Yo no me acuerdo de la comida, no sé si comí en algún momento, y bueno, pues temiendo siempre que te subieran arriba, y era muy constante las subidas. La DGS la recuerdo como un lugar muy tétrico, muy oscuro. Recuerdo mucho la celda de interrogatorio, una celda abovedada, con un radiador enorme. Recuerdo también mucho una escalera de caracol que bajaba a los sótanos y pasaba de la claridad que había arriba mediana abajo a una oscuridad tremenda, unos pasillos muy angostos y una celda muy pequeñita con un ventanuco así, parecían celdas medievales. Pues que sea un lugar de memoria en el cual pues se pueda ver lo que todavía quede de la parte de confinamiento, de los calabozos, de donde se hacían los interrogatorios, que estén, como en otros sitios hay, pues la lista de personas que han entrado, o sea un lugar de memoria y además visitable, para saber lo que ha ocurrido ahí, qué era eso, que no es el Palacio de la Comunidad de Madrid que te enseñan, sino que era la sede de la Dirección General de Seguridad. Pues con la DGS llevamos mucho tiempo reivindicando que sea declarada lugar de memoria, que se señalice con una placa en la fachada, que se puedan realizar visitas guiadas y que haya un centro de documentación que incluya la historia de la DGS, todo lo que pasó allí, desde la proclamación de la República en los balcones de allí, de la DGS, hasta el final de la dictadura, entendiendo el final de la dictadura, el final del franquismo, que no es lo mismo. Porque claro, a mí la última vez que me detienen, el dictador llevaba muerto ya más de un año, o por ahí. Me detuvieron en abril del 76, o sea, el 75 no era el final. Bueno, la DGS, desde luego tiene que ser ya obligatoriamente un lugar de memoria, donde se conozca toda la verdad que pasó allí, donde aparezcan los nombres de todos los torturadores, que no son solamente Billy el Niño, Reglero, Buendía, en fin, hay multitud de gentuza que incluso muchos de ellos siguen teniendo esas placas conmemorativas, vamos, que les dan de buen trabajo, por lo cual cobra su familia o ellos, me da igual, creo que ninguno vivirá. Y bueno, que no solamente es la placa, sino que por lo menos habilitar toda la zona de las celdas, y yo pediría hasta el primer piso, para que la gente subiera por esa escalera de caracol por donde no subían, donde hay una ventana que da a un callejón que casualmente siempre estaba abierta, por lo menos cuando yo estuve. Y bueno, eso, que aparezcan los nombres de los directores de la DGS durante todo el tiempo que duró, y bueno, que por lo menos los nombres de Conesa, Villarejo, toda esa gente tiene que estar ahí como auténticos torturadores, ¿no? Y si a poder ser posible, condenarles.
tres cosas fundamentales. Primeramente, que los calabozos sean visitables, que todos los vecinos de Madrid puedan visitar esos calabozos. Segundo, que en esos calabozos se pongan los nombres de todos los que estuvieron detenidos y encarcelados allí, como por ejemplo mi mujer, que estuvo 3 días, y mi hermano, que estuvo 1 semana. Y cuarto, y muy importante también, que haya un letrero grande en la puerta, no en la puerta, en la fachada del edificio, que se ponga en recuerdo de las personas que fueron encarceladas y detenidas en la Dirección General de Seguridad.